Hola DevHeads, hoy veremos algunas formas de hacer debug, es decir, de probar o comprobar que nuestro código C++ o bien nuestros blueprints funcionan correctamente, o también poder observar qué está sucediendo para así poder corregir o bien mejorar nuestros juegos. Sin más que añadir, comencemos. Bien, entonces comenzaremos con las herramientas más sencillas, los print. Estas nos permiten mostrar texto en pantalla sin necesidad de tener ningún widget o actor en el nivel. Tenemos dos versiones, print string y print text. La única diferencia es que mientras un string es una cadena de texto simple, el text es más complejo. En él puedes, por ejemplo, usar variables. Veamos primero el string. Aquí podemos escribir lo que queramos. Si usamos este nodo en el tick, vemos que en pantalla se ve nuestro mensaje justo con el color que está especificado. También podemos decirle qué tiempo queremos que dure este mensaje en pantalla. Si aquí usáramos un 0, por ejemplo, esto significaría que este mensaje solo dura un tick. Así, si usamos, por ejemplo, el valor devuelto por el tick, esto hace que no se muestren varios mensajes, sino que veamos cómo el valor cambia en cada tick. Luego tenemos estos dos bools. Uno nos dice si queremos que el mensaje aparezca en pantalla y el otro si queremos que aparezca en el log. El log es esta ventana. Si no la ves, puedes buscarla desde Windows y seleccionar Output Log. Ahora bien, podemos deseleccionar ambas opciones y como vemos, esto no nos muestra nada ni en pantalla ni en el log. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, es simple. El registro de toda esta información del log también se está guardando en nuestros archivos. Si vamos a la carpeta de nuestro proyecto, en Saved Logs, vemos este archivo. Al abrirlo podemos llegar a ver justo los datos que estamos imprimiendo en el print. Esto pasará independientemente de que tengas o no activas estas casillas. Solo que si desactivas ambas, el único lugar donde podrás ver los mensajes será aquí. Volviendo tenemos el long string. Es básicamente lo mismo, solo que este tiene una única opción que es la de escribir el mensaje en el log. Y ahora sí llegamos al print text. Para hacer un texto con formato podemos usar la función format text. Aquí podemos escribir texto y usar variables escribiendo estos corchetes. Y dentro el nombre de la variable. Luego solo debemos de pasarle el valor a la variable. Y por supuesto puedes tener tantas variables como quieras sin importar el tipo de dato. Algo más que puedes hacer tanto en string como en text es que si escribes warning y dos puntos y luego el texto, en el log se verá nuestro mensaje de color amarillo. Mientras que si usas error, dos puntos y luego el texto, lo que obtendrás es un mensaje de color rojo en el log. También puedes usar filtros para ver únicamente un tipo de mensaje. Por último tenemos el key. Si volvemos a poner nuestro tiempo en 2 segundos, como vemos esto hace que el mensaje se repita una y otra vez. Pero si no queremos esto, entonces le damos al key un valor por ejemplo de 1. Así como vemos esto hará que el mensaje se reemplace en vez de crear uno nuevo, pero manteniendo el tiempo. Así si por ejemplo el mensaje se repitiera 5 veces, solo se mostraría en pantalla una y este después de 2 segundos desaparecería. Y por supuesto podemos tener más keys, así podemos seguir enviando distintos mensajes. Genial, pero esto mismo se puede conseguir desde C++. Si usamos UILog, lo primero es la categoría, y a menos que tengas un motivo específico para usar una categoría, lo usual es simplemente usar logtemp. Pero por ejemplo tienes todas estas, y por supuesto puedes crear las tuyas. Lo siguiente es el nivel del mensaje. Como vimos podemos usar warning y error, pero también están estas otras. Tenemos desde un error fatal hasta un simple mensaje. Y finalmente tenemos el texto del mensaje. Aquí podemos usar el macro text. Así podemos entre comillas poner el mensaje que queramos. Y también usar variables. Si por ejemplo tenemos esta variable float, entonces simplemente debemos añadir pesos f y luego la variable.
Esto justo en la parte del texto en la que queremos que aparezca. Si queremos usar un int, entonces en vez de usar pesos f, usaríamos pesos d. Y por supuesto podemos usar cuantas variables queramos. Así que por ejemplo, aquí estaríamos usando 2. Y esto quiere decir que también tendríamos que añadir una variable int de esta manera. Y quizás la más rara es pesos s, para usar un string. Entonces, si por ejemplo tienes un vector, puedes usar la función toString para que este se convierta en un texto de tipo string y usarlo dentro del log. Esta cambia en que no podemos usar directamente la variable, sino que aquí debemos escribir un asterisco, porque así es como C++ usa los string. Pero esto solo funciona para que el texto aparezca en el recuadro del log, no para mostrar el mensaje en pantalla. Si queremos hacer esto, entonces debemos usar la función addOnScreenDebugMessage. Dilo otra vez, Dexter. addOnScreenDebugMessage. Esta hace parte del G-Engine. El primer valor es el key, justo como el que usamos en Blueprint. Es decir que si distintos textos usan el mismo key, le estamos diciendo que queremos que reemplace este valor en vez de crear uno nuevo. Si usamos -1, entonces le estamos diciendo que siempre se cree el mensaje. Luego tenemos el tiempo en el que queremos que dure el mensaje en pantalla. Luego el color del texto. Y finalmente usaremos el macro text para crear nuestros mensajes. Sin embargo, aquí no podemos poner variables directamente. Si quisiéramos hacer eso, entonces en vez de un simple text, tenemos que usar la función printf. Esta hace parte de la clase fstring. Y así podemos combinarla con el uso del text para poder usar las variables justo como hicimos en el log. En la descripción dejaré un link con mayor información acerca de los logs, por si quieres profundizar más. ¡Qué buen servicio! Bien, otra de las formas que tenemos para hacer debug es usando el Blueprint Debugger. Este nos permite ver todos los actores así como sus variables. Si vamos a nuestro Blueprint de prueba, vemos que hay una pestaña llamada Debug, y aquí podemos seleccionar el Debugger. Este nos abre este recuadro. Aquí está seleccionada por defecto nuestra clase, pero podemos elegir otras. Si le damos play, por ejemplo, podemos seleccionar el personaje. Y una de las variables que podemos ver fácilmente es la velocidad. Si nos movemos, vemos claramente cómo estos valores cambian en tiempo real. Y así podríamos hacer con cualquier otra clase y sus variables. Pero no es la única herramienta. Si vamos a nuestro Blueprint, podemos elegir por ejemplo que el debug se haga sobre esta clase. Así podemos ver su ejecución. Aquí vemos la transición de los nodos. Pero volvamos al test. Aquí podemos poner un delay, es decir, un tiempo de espera de 1 segundo, y que luego se muestre el mensaje en pantalla. Luego otro delay de 1 segundo y que se muestre el siguiente mensaje. Así, si vemos el debug, podemos identificar claramente el flujo de los datos e incluso podemos ver los valores. Por ejemplo, podemos ver cómo se va reduciendo el tiempo de espera. Otra herramienta más que tenemos aquí son los breakpoints. Estos son como marcas, señales que se ponen sobre los nodos y le dicen al programa y entonces el programa se detiene, justo antes de que este nodo se ejecute. Si por ejemplo ponemos una variable suma y le decimos que en cada tick aumente en 1, podemos poner un breakpoint aquí de esta manera. Y así al darle play vemos que el juego se detiene y se nos muestra este nodo. Como vemos, se detuvo antes de ejecutarse. Esto quiere decir que el valor sigue siendo 0. Si le damos continuar vemos que el valor aumenta a 1. Y así comprobamos que en efecto la suma se está haciendo correctamente. También tenemos el stack. Este nos permite ver las funciones que fueron llamadas al momento de un breakpoint. Si añadimos una función propia y le añadimos el breakpoint, al darle play, vemos que al detenerse el stack nos muestra que se está ejecutando el event graph. Y si pasamos al siguiente frame, vemos que se está ejecutando nuestra función. También tenemos breakpoints en C++. Aquí en Rider, por ejemplo, damos clic sobre la línea y se crea un breakpoint. Luego debemos correr un real en modo debug. 3 días después. Así, una vez iniciemos el juego, y en este caso al oprimir la barra espaciadora, vemos como el breakpoint se activa y podemos ver todas las variables y la información que se está usando. Por supuesto, esto también se puede hacer con Visual Studio y supongo que con otros IDEs también, pero cada uno tendrá su forma de manejarlos. En la descripción dejaré links con más especificaciones tanto de Rider como de Visual Studio para que puedan profundizar.
Otro método más que veremos en este video son el uso de figuras geométricas de debug. Tenemos muchas como se puede ver. Todas funcionan básicamente igual y solo cambian ciertos parámetros de acuerdo al tipo de figura que se use. Así que solo mostraremos 3. El Draw Debug Point nos mostrará un punto del color y del tamaño que queramos en un lugar del mapa. Con esto fácilmente podemos comprobar lugares, es decir, puntos o coordenadas del mapa. Así sabremos si algo está sucediendo en el lugar correcto. Si por ejemplo ponemos enfrente del personaje a 500 centímetros, este sería el resultado. Otra bastante útil es el Draw Debug Arrow. Esta justamente nos permitirá crear flechas. Así podemos asegurarnos que las cosas tengan una dirección correcta. Si por ejemplo tenemos un enemigo y vemos que su disparo no nos golpea, quizás sea que la dirección del disparo es incorrecta, y podemos verlo fácilmente con esta función. Aquí debemos usar un punto de inicio, uno final, darle un tamaño a la punta de la flecha y un tamaño o grosor a la línea, así como darle color y un tiempo en la pantalla. La siguiente que veremos es la cápsula. Esta por ejemplo nos podría servir para ver si nuestro personaje que usa una cápsula para colisionar está chocando con algún objeto. Aquí necesitamos el centro de la cápsula, que sería el lugar en el mundo, es decir, el location. En este caso, por ejemplo, 500 centímetros delante de nuestro personaje, la mitad de la altura que queremos para la cápsula, y dejaremos el mismo valor que en la cápsula de nuestro personaje, es decir, 88 centímetros. También un radio, que en nuestro personaje es de 34 centímetros. Luego podríamos rotarla, pero en este caso la dejaremos en 0. Luego tenemos el color, el tiempo en pantalla y el grosor de las líneas. Nada mal. Y por supuesto esto se puede hacer desde C++. Podemos usar directamente las funciones que están en la librería Draw Debug Helpers o usar las versiones de la librería UKismet System Library. Esta última opción ya tiene un par de variables predefinidas, por lo que es más simple de usar, así que usaremos esta. Como vemos, son simplemente las mismas variables que vimos en el blueprint, así que solo tenemos que rellenarlas y tendremos exactamente la misma información que en el blueprint. Continuemos. Otra opción interesante es la de usar funciones desde el editor. Si por ejemplo tenemos una función que se activa cada cierto tiempo o bajo ciertas circunstancias, en vez de esperar que esto suceda, podemos simplemente decirle que se active. Por ejemplo, en vez de esperar que una plataforma se mueva cuando el personaje se acerca, podemos activarla así y ver cuál sería el movimiento o si se está generando algún error. Para eso tenemos que ir a la función y activar Call in Editor. Y aún no hemos acabado. La siguiente herramienta útil es la consola de comandos. Usualmente utilizarás esta tecla, aunque bien puedes darle la que tú quieras si entras aquí. Una vez se abra la consola, puedes escribir comandos como por ejemplo Toggle Debug Camera. Si le damos Enter, vemos que ahora estamos usando una cámara libre. Esta nos muestra información de los actores que se encuentran en pantalla. Otro uso interesante sería movernos y en el punto exacto en el que estemos viendo, volver a abrir la consola y escribir Teleport. Si damos Enter, nuestro personaje se ubicará justo en ese punto. Para salir de este modo, solo tendríamos que volver a usar Toggle Debug Camera. Aquí también se pueden usar códigos para trampas, como por ejemplo hacernos invulnerables, ganar vidas, etc. Puedes profundizar más sobre este tema buscando información del Cheat Manager. Pero muchos de estos cheats tendremos que crearlos o bien adaptar el código para que funcionen correctamente. Quizás en algún video futuro lo veamos. Por ahora solo veremos un par básicos, como por ejemplo Slow-Mo. Este nos permite hacer que el tiempo sea menor. Por ejemplo, si lo ponemos en 0,1, este es el resultado. Mientras que por ejemplo Fly nos permite cambiar el modo de movimiento a volar. Así es como si no tuviéramos gravedad. Y dependiendo de nuestro código podríamos hacer más cosas.
Aquí, al no tener ningún código especial, lo único que hará es moverse como si estuviera caminando, solo que en el aire. Para esto también dejaré un link en la descripción por si quieren ver más comandos. Bien, existen muchas más formas de comprobar nuestro juego, pero esto es suficiente para este video. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.